Vamos a recuperar un poco uno de los que nosotros, de los power que nosotros estuvimos viendo la otra vez. Vamos a cerrar acá, vamos a abrir acá. Bien. ¿Qué hice? Sobre uno de los power que nosotros habíamos trabajado ya, desde hace varios encuentros, lo que hice fue ir complementando todo lo que nosotros estuvimos compartiendo en estos últimos encuentros que tuvimos. Desde el inicio hasta el final. Si recuerdan, este Power es uno de los primeros que compartimos. ¿Por qué? Porque hablábamos de la didáctica, la encuadrábamos como disciplina científica y decíamos de qué se ocupaba, ¿no? Decíamos que era una ciencia que se ocupaba de producir teoría a partir de investigaciones sobre su objeto de estudio y que podía ser descriptiva explicativa, en el sentido de que explicaba y describía el fenómeno que estudia, pero también tenía esa doble dimensión que la caracterizaba y la atravesaba, que tenía que ver con lo normativo y lo prescriptivo. Lo normativo y lo prescriptivo tenía que ver con esas sugerencias o recomendaciones que se hacían para que la actividad de enseñar mejorara, ¿sí? Después vimos el recorrido histórico. ¿Y por qué vuelvo sobre ese recorrido histórico? Porque en realidad cuando tomamos partido y nos posicionamos y encuadramos nuestra mirada desde la didáctica para entender qué es la enseñanza, estamos parados desde lo que hoy llamaríamos una didáctica crítica, ¿sí? ¿Qué decía la didáctica desde una mirada más crítica? Decía que se produce teoría, pero entendiendo que la práctica de enseñanza es una práctica contextualizada, es decir, es una enseñanza que se entiende como práctica social, política, cultural e histórica, y que en ese encuadre, en ese enseñar, el sujeto que enseña es un docente que piensa, es un docente que reflexiona lo que pasa en esa práctica contextualizada. Por eso le decíamos profesional reflexivo sobre la propia práctica. Bien, ahora, como nosotros tomamos partido y nos encuadramos dentro de lo que se consideraba en la didáctica crítica, ya nos encuadramos desde hace unas clases atrás, desde el paradigma de la complejidad. Y como paradigma de la complejidad, ¿qué decíamos? Que teníamos que tener en cuenta que este paradigma de la complejidad, en todas sus facetas y formas, entendía todas estas características que compartíamos la otra vez. Y desde este lugar, entonces, tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones epistemológicas. Estas son las que ustedes trabajan o trabajaron en la conferencia de Souto y en el material de Souto, ¿sí? Hay una compañera de ustedes que en uno de los audios me decía, tengo como la inquietud sobre lo que es cuando Souto habla del objeto de estudio, y cómo lo interpreta. Si ustedes se fijan, el objeto de estudio para esa autora está considerado no como algo cerrado, sino más bien como un sistema abierto. Cuando decimos sistema abierto, nos estamos refiriendo a una construcción permanentemente en movimiento, dinámica, como un campo de problemáticas. De hecho lo van a encontrar. Como es un campo de problemáticas y como la consideramos a la enseñanza, en este caso, una práctica compleja atravesada por múltiples dimensiones, tenemos que considerar que el abordaje que se va a hacer de esa práctica compleja también tiene que ser desde una mirada de la complejidad. Y ahí nos vamos a meter de lleno, si se quiere, en el encuadre que hace la autora para abordar ese objeto de estudio considerado como ese campo de problemáticas. Y considera, si así considera el objeto de estudio,
al sujeto también lo va a interpretar como en construcción de su subjetividad. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto ya no es un sujeto como considerado único, unitario, sino que está construyéndose y construyendo su subjetividad en relación con la historia que lo atraviesa y con el contexto en el cual se encuentra. Acá volvemos sobre entonces la toma de postura y el posicionamiento que compartimos con Marta Souto. En la conferencia, y muchos de ustedes en el audio pusieron, que describe a la didáctica como analítica, crítica, comprensiva, explicativa, abarcativa y compleja. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Dice, la didáctica tiene un objeto, ¿se acuerdan? Un objeto formal, que va a ser el acto pedagógico, interpretado como esta tríada didáctica puesta en movimiento y en un acontecer permanente, y que ese objeto formal, eso que llama acto pedagógico, se concretiza en distintas facetas, que de la que nos vamos a ocupar es lo que llamamos clases escolares, por ser la forma más habitual de concreción. Desde este lugar entonces, volvemos a esta mirada sobre la didáctica y su abordaje. ¿Por qué considera la didáctica analítica, comprensiva, explicativa, abarcativa y compleja? Porque entiende que el objeto de estudio que abarca es un campo de problemáticas atravesado por múltiples variables y que está aconteciendo, ¿sí? No está finalizado, no tiene un principio y un final, sino que va siendo a medida que inicia y que se va desarrollando. Desde esta manera entonces, la didáctica tiene que abordar ese objeto de estudio que acontece de una manera que pueda entender que hay ciertas variables que desconocemos, que pueden suceder cosas a las que no vamos a saber que pueden suceder, ni las vamos a poder controlar, si vamos a poder tomar decisiones. Y ahí es donde me parece interesante el aporte de esta mirada que intenta ir al revés de lo que proponían los inicios de la didáctica. ¿Por qué digo intenta mostrarnos al revés? Volvamos al primer hito, ¿no? El primer hito que decía, hay modelos teóricos preestablecidos, la didáctica es así, punto. Vos como docente, ¿qué tenés que hacer? Esto que yo te digo, porque vos sos un docente ejecutor. Tanto el primero como el segundo hito enmarcaban una cierta neutralidad del docente que solo ejecutaba modelos ya establecidos por un otro. En una mirada más tradicionalista en el primer hito y más tecnicista en el segundo hito. Ahora, esta didáctica que propone la postura de Souto es una didáctica que parte de la práctica compleja, parte de entender y aproximarse directamente a las clases escolares. ¿Cómo va a ser esto? Va a llevarse adelante a través de observaciones, entrevistas con los involucrados, docentes, estudiantes, equipos de dirección, actores dentro de la comunidad educativa. Va a ser observaciones de lo que sucede cuando va sucediendo esa práctica de enseñar. Entonces parte de mirar la realidad para a partir de ahí hacer análisis
y construir teoría. Fíjense, no sé si me siguen, pero que es justamente una mirada distinta de los primeros inicios de la didáctica. Esta didáctica parte de entender que la práctica que sucede debe ser analizada en contexto, y a partir de ahí se puede construir teoría para poder aportar mayor cantidad de herramientas para que el sujeto que enseña tenga mayor cantidad de construcciones teóricas para entender su propia realidad, lo que le sucede, no para llevar adelante pasos de cómo sería la mejor técnica o método, ¿sí? Sino para comprender lo que sucede y tomar decisiones. Es ahí donde nosotros estamos ubicando a la didáctica. Una didáctica que va a llevar adelante lo que conversamos en alguna oportunidad cuando decíamos un análisis multireferencial. Es un campo de conjugación de diversas perspectivas para analizar la práctica concreta y a partir de ahí realizar construcciones teóricas. Esto es lisa y llanamente lo que nosotros vimos con Camiglioni también, que la didáctica necesitaba, ¿sí?, para hacer sus construcciones, el aporte de las diversas teorías para poder entender la complejidad de la actividad de enseñar. Marta Souto además va a hacer un recorte aún más profundo dentro de la didáctica, porque se va a ocupar de la didáctica de lo grupal, haciendo foco en el análisis grupal, ¿sí? Para ella entonces, y volvemos a reiterar, el acto pedagógico es ese campo de estudio de la didáctica, indaga acerca de lo grupal en ese acto pedagógico. Este es el recorte que esta autora hace para producir teoría, ¿sí? En las concreciones en que en el cruce de las variables de tiempo y espacio se producen, es decir, en la concreción del acto de enseñar, ella va a focalizar en lo grupal, entendiendo que, por supuesto, hay múltiples variables en esa actividad de enseñar y que le preocupa lo grupal en forma específica, ¿sí? Por eso ella propone la didáctica de lo grupal. Como la máxima expresión desde el recorte que hace esta autora, entendiendo a la didáctica, ¿sí? Por supuesto, nosotros estamos haciendo aproximaciones a qué es lo que se entiende por didáctica y cuál es su objeto de estudio y cuál es el encuadre que en este caso y en esta cursada estamos compartiendo y construyendo. Desde este lugar entonces, el recorte va a estar dado en las clases escolares, con las características que nosotros ya habíamos compartido la vez pasada, y que por ahí podríamos aproximarnos hoy, agregando hoy, lo que Souto estima como condiciones del ambiente áulico. ¿Qué son las condiciones del ambiente áulico? Eso que en esa práctica compleja que se sucede, en ese devenir de cada una de las clases que se construyen, nos atraviesan. Para esta autora nos atraviesa la multidimensionalidad, que refiere a las múltiples variables que atraviesan. Cuando decimos múltiples variables que atraviesan, ¿se les ocurre cuáles pueden ser? ¿Se les ocurre o no se les ocurre? ¿Cuáles pueden ser esas múltiples variables?
que atraviesan las clases escolares. ¿Variables en qué sentido, profe? Variables que atraviesan las clases escolares. Por eso quiero que nos quede claro qué es la multidimensionalidad, porque yo estoy diciendo, en varias veces dije que la práctica de enseñanza o las clases escolares, en este caso, están atravesadas por múltiples variables. ¿De qué múltiples variables hablo? ¿O me estoy refiriendo? A ver. Pensemos, a ver, miremos a ver si está la fotito, a ver. ¿Qué múltiples variables ven en esas fotos? ¿Qué mirarían ustedes? El método de enseñanza. Claro. Podríamos hablar de vamos a ver si es método, vamos a ver si es estrategia, veremos, pero puede ser cómo se va enseñando. Bien, ¿qué otra variable? Los materiales. Los recursos, y a ver, aléjense quizás de la transmisión propiamente dicha. ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo yo ver ahí? ¿Puede ser al aprendizaje? ¿Alumnos, profe? Puede haber alumnos, pero además esos alumnos no son fijos, no son estáticos. ¿Qué Claro, más? porque... Decime. No, Cada decía uno aprende a ritmo diferente. Bien, hay procesos de aprendizajes diferentes, genial. Y entre ellos... Son distintos grupos. Son distintos grupos. Bien. ¿Y cómo funcionan esos grupos? ¿Los grupos funcionan todos iguales? No, cada uno es diferente al otro. Bien, ¿y qué? no, cada uno tiene su problemática. Bien, ¿y en base a qué son distintas las problemáticas? ¿El contenido que dan en ellos? Los contenidos que se transmitan puede estar referido a la transmisión, pero digo en los grupos, en relación a los grupos que se arman. Problemáticas La característica de cada grupo. Bien, ¿y qué haría? De cada uno también. Perfecto, Y entonces. de cada uno. Bien, tenemos las historias de cada uno, las historias de los grupos. Ustedes decían problemáticas diferentes en esos grupos. Claro, porque puede haber, por ejemplo, líderes o un grupo dividido en 5 subgrupos distintos. Podemos analizar un montón de cuestiones referidas a la grupalidad. Esto se miraría también en las prácticas comunicativas, por ejemplo. ¿Cómo funciona la comunicación en esa clase? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, que una docente permita o habilite la voz de determinado grupo y de otro no. Que habilite las voces de todos, que no habilite las voces de ninguno y que solo la voz del docente sea la autorizada. Todas estas cosas son las que atraviesan cuestiones en la clase, ¿sí? Que van más allá de la transmisión del contenido en sí misma, sino que lo atraviesan a esa transmisión. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver todas estas variables, tengo que ver qué sucede en esos grupos, tengo que ver y entender y comprender cómo las historias individuales junto con las historias personales y grupales se van construyendo y se van gestando. Y cómo la misma historia del sujeto docente también incide, ¿sí? ¿Por qué digo esto? A ver, para que nos ubiquemos. La didáctica se ocupa de producir conocimiento que va a ser usado, destinado a los docentes para que esos docentes enriquezcan sus prácticas. Ahora, cuando yo voy como docente a hacer mi práctica, yo tengo un encuadre, un posicionamiento,
una historia que hace que decida ese encuadre y ese posicionamiento. Lo hago desde un lugar. Y por supuesto mi historia personal, pero también mi historia profesional, influyen en esa decisión. Entonces tengo que tener claro, cuanto mayor claridad yo tenga en el encuadre desde donde yo comprendo qué es enseñar y por qué enseño, y qué quiero lograr cuando enseño, más claridad y más fundamento voy a tener para que mi propuesta sea valiosa. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de múltiples variables, me refiero a todo lo que atraviesa esa clase escolar, desde las historias personales, desde las historias grupales, desde lo que sucede cuando estamos todos juntos, desde lo que sucede cuando me conecto con el contenido, desde los deseos que no vemos pero que están, desde lo propiamente, digamos, técnico que tiene que ver con las estrategias de las que hablaba hace un ratito uno de ustedes, ¿sí? Entonces, desde lo institucional, por ejemplo, también, no es lo mismo, por ejemplo, el profesorado de educación física IFE San Martín de los Andes, que el profesorado de educación física de Bariloche, por ejemplo, porque institucionalmente son diferentes, ¿sí? A eso me refiero con multidimensionalidad. Ahora, volvamos. Tenemos inmediatez, ¿qué será? ¿Por qué hablamos de inmediatez? Piensen en una clase. ¿Qué es lo que se da como inmediatez? Miren las fotos, ¿no? Que son solamente ilustrativas, dirían. Piensen en una clase en la que ustedes estuvieron, o en esta misma, sin ir más lejos. ¿Suceden cosas una después de la otra en forma inmediata? ¿O no sucede? ¿Cómo, profe? La inmediatez tiene que ver con sucesos que suceden rápidamente. Piensen en cualquier clase escolar o incluso en la nuestra, ¿no? ¿Suceden cosas una después de la otra? Como por ejemplo un debate, profe. En un debate, pero por supuesto en un debate se da, pero sin ir a un ejemplo tan concreto como un debate. Digo, en la misma clase, aunque sea una clase expositiva donde solo habla el docente, hay sucesos que se van transitando uno después del otro, después del otro, después del otro. Piensen y miren la foto, más allá de los temas. Piensen en esto, ¿no? Piensen en nenes de, no sé, séptimo grado. Puede ser que está explicando algo, pero hay un nene que está distraído haciendo otras cosas. Totalmente, totalmente. Puede estar jugando con el lapicito, puede estar mandándose mensajitos con papelitos. Algunos de ustedes, no me digan, pero lo han hecho. Mandarle un mensajito con el papelito al compañero. No, profe, para nada. Jamás sucede. Ahora en la virtualidad, por ejemplo, podríamos pensar, si yo, por ejemplo, no sé, le pregunto a cualquiera y suponte que apagó la cámara porque, no sé, tenía ganas de ir a hacer pis. Y no está, y yo le pregunto, ¿puede suceder? Sí, puede suceder, ¿sí? Esto se combina con la simultaneidad, ¿sí? Porque en las clases escolares hay sucesos que acontecen al mismo tiempo. Yo puedo estar hablando y el otro puede estar pasándose el papelito en forma simultánea. Y todo eso sucede cuando está puesta en marcha la clase escolar. Y la historicidad responde al momento histórico en el que está sucediendo. Es decir, en este contexto estamos
nosotros ahora transitando los últimos 7 minutos de nuestro encuentro. Estamos en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Bien? Y la publicidad tiene que ver con que en este encuentro en el que estamos como clase, como ambiente, todo lo que sucede es público, ¿sí? Porque estamos compartiéndolo y haciéndolo público para todos los que conformamos este acontecer. En realidad lo que a mí me interesa más que nada es que podamos entender la complejidad. Cuando decimos que la enseñanza es una práctica compleja, estamos diciendo todas estas múltiples variables que atraviesan el acontecer de la enseñanza, con la inmediatez, con la simultaneidad, con la historicidad. Y para poder abordarla, tenemos que comprenderla en profundidad. Para comprenderla en profundidad, tengo que mirar primero, ¿sí? Para tomar una decisión no voy con mi bagaje ya preconstruido. Yo voy a buscar en la clase esto, esto y esto, porque ahí iríamos como lo que dijimos de la didáctica tradicional, un modelo ya preestablecido. Y el modelo preestablecido, ¿qué supone? Que ya está hecho, que todo está dado. ¿Sí? Modelos preestablecidos. Entonces, el docente que hace lo ejecuta. Esto no es lo que estamos hoy compartiendo, estamos diciendo todo lo contrario, partimos al revés. La enseñanza y las clases escolares en particular son prácticas que necesitan ser abordadas desde la comprensión, y para comprenderlas tengo que saber que la atraviesan múltiples variables y que se suceden cosas en ese acontecer, y que está en permanente movimiento, que es un campo de problemáticas, como decía Marta Souto. Por eso a mí me interesa que podamos como comprender bien el posicionamiento desde el paradigma de la complejidad, porque esto va a ser la diferencia cuando ustedes hagan su propuesta de enseñanza, o qué entienden por enseñar. Quedan 4 minutitos. Tenía pensado trabajar en las últimas filminas todo lo que tiene que ver con Basabe, que si bien yo ya lo había compartido con ustedes, no lo habíamos trabajado en profundidad, ¿sí? Pero por ahí lo podemos dejar para la próxima, y ustedes pueden volver a escuchar el audio, ¿sí? El texto de Basabe y Coles es el que yo mandé el audio que tuvo la conferencia por Instagram. ¿Se acuerdan? Profe, yo quería preguntar sobre eso. ¿Lo subió al WhatsApp el audio de la conferencia, como usted dijo? Porque yo como no tengo Instagram, no pude entrar. Bien, espera. Vamos a pasar en limpio, ¿sí? El de Brailovsky está subido a la plataforma, donde están puestos todos los encuentros virtuales. Ahí en el tercero está el audio de Brailovsky. Ahí está. Yo lo subí. Bueno. Bien. Y quería decirle si puedo mandarle el trabajo que nos dijo sobre la conferencia de Souto por email, porque quiero entrar a la plataforma y está caída. Me lo tenés que mandar. ¿Tenés WhatsApp? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Mándamelo por WhatsApp. Me lo mandaron todos por WhatsApp. Nada más que en vez de mandarlo al grupo, lo mandaron privado. Bueno. Sí, porque es más fácil. No me avivé. Es más fácil así. Bien, entonces, pasemos en limpio. Nosotros vimos todo el recorrido de la didáctica y el posicionamiento con respecto a cómo van a entender a la enseñanza. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el próximo encuentro con qué entendemos por enseñanza, para dejar claramente qué es la enseñanza, qué características tiene y cómo la está entendiendo esta didáctica crítica, ¿sí?
Y ahí estaríamos cerrando todo lo que es la primera unidad, el primer abordaje de la primera unidad. Cuando terminemos de ver eso, o sea que el próximo encuentro terminamos de ver eso, ahí les voy a subir una tarea, ¿sí?, referida a enseñanza. Y ahí terminaríamos, sí, la unidad 1. Y ya arrancaríamos con la unidad 2. ¿Bien? Ahora, espero los audios de los que no me lo mandaron todavía, que me lo envíen. Así retomamos muchas de esas cuestiones. Y cualquier inquietud me mandan mensajito. Entonces, queda como tarea volver a mirar el texto de Basabe, el audio que acompaña al texto, y nosotros lo cerramos el miércoles que viene. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, Sí, Sí. ¿quién? Sí, profe. ¿cuándo sube esta clase? ¿Cuándo subo? ¿Esta? ¿Esta? Sí. Cuando la pase a YouTube. Ya la paso. Cuando arreglen la plataforma. Cuando arreglen la plataforma, tal cual. Esperemos que mañana ya esté. Ahí estamos. Dale. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. No, profe.